morning, guys. Welcome to Class Math. What day is today? Tuesday, May 5th, 2020. Vamos a comenzar con la clase de hoy. El tema que vamos a tratar va a ser la forma punto pendiente de una ecuación lineal. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que era la pendiente de una recta. Si el tema que vamos a tratar va a ser la forma punto pendiente, entonces va a tener que estar relacionado por fuerza con la pendiente de una ecuación lineal. Entonces, para encontrar una pendiente, si se acuerdan, lo que necesitábamos eran dos puntos para poder sustituir los valores que nos dan en este caso. Vamos a poner con el ejemplo 3,1 y negativo 2,0. Si queremos encontrar la pendiente de estos valores, entonces para sustituir y sub 2 dijimos que era el segundo, 0 menos y sub 1, 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. X sub 2 es el segundo que tenemos en el paréntesis, entonces sería negativo 2 menos x sub 1, que en este caso es 3. Entonces la pendiente que pasa por estos dos puntos exactamente sería negativo 1, porque 0 menos 1 es menos 1, sobre negativo 3 menos 2, negativo 5. Entonces, como tenemos dos negativos, la respuesta va a ser positiva. Va a ser igual a 1/5 nuestra pendiente. Entonces, esta parte está muy relacionada con la forma punto pendiente que vamos a tratar ahora. Ya una vez ubicándonos en qué era la pendiente, nos vamos a ubicar en la forma punto pendiente y nos dan una forma base. ¿Cómo va a ser la forma base? Va a ser y menos y sub 1 igual m, que era la pendiente, por x menos x sub 1. Ya vamos a ver cómo lo vamos a resolver para poder encontrar al final una respuesta. Si lo que nos dan va a ser un punto y una pendiente, entonces lo que nosotros vamos a encontrar va a ser la ecuación lineal en esta forma. Vamos a ir sustituyendo los valores. Aquí como tenemos solamente un punto, este sería x sub 1, y sub 1. El primer y el primer x son de la fórmula, esos los vamos a ubicar nada más. Entonces tenemos y menos de la fórmula y sub 1, 4, igual m, que es nuestra pendiente, es igual a negativo 3, por x, que es de la fórmula, menos x sub 1, que es igual a 1, menos 1. Vamos a hacer las operaciones que se puedan resolver en el lado derecho, que vamos a aplicar la propiedad distributiva para poder eliminar este paréntesis. En este lado solamente copiamos negativo 3x menos por menos más 3 por 1, 3. Aquí tenemos un término que lo podemos operar, entonces este negativo 4 lo vamos a pasar a sumar al otro lado con el 3 para despejar nuestra variable y que igual nos quede una ecuación. Negativo 3x más 3, solo lo copiamos, más 4. Entonces ya va a ser igual a negativo 3x más 7. Y así encontramos la ecuación utilizando nuestra fórmula de la forma punto pendiente. Ahora vamos a identificar cuándo dos rectas van a ser paralelas y cuándo dos rectas van a ser perpendiculares. Recuerden que cuando dos rectas cumplen con la condición de ser paralelas es que nunca se van a tocar. Van a tener exactamente esta forma. Y cuando son dos rectas perpendiculares es cuando exactamente se cruzan, como nuestro plano cartesiano, que se tocan en un punto. Entonces esas son las rectas perpendiculares. La característica que las va a diferenciar va a ser
en las rectas paralelas que m va a ser igual que m. ¿Y que era m? Nuestra pendiente, que es la que tenemos desde el repaso de la sección anterior. Entonces, si las dos pendientes son exactamente iguales, estas dos rectas van a ser paralelas y nunca se van a tocar. Pero en las rectas perpendiculares es algo distinto. A continuar entonces a darle la solución a nuestro ejemplo. Aquí lo que nos dan es la ecuación, entonces lo que tenemos que identificar si ambas ecuaciones, que las dos que encontremos, serán rectas paralelas o perpendiculares. Para que sean rectas paralelas, entonces ya habíamos dicho que sus pendientes tienen que ser iguales, y para que sean perpendiculares tiene que ser una el inverso negativo de la otra. En este ejemplo nos dan una ecuación lineal. Lo que tenemos que encontrar va a ser el despeje para la variable y, para dejarla con la forma normal de una ecuación. Y tenemos una segunda que vamos a tener que utilizar nuestra misma pendiente, pero lo que va a cambiar va a ser el intersecto en y, que es igual a 5. Entonces lo primero que hicimos fue resolver nuestra ecuación despejando para y. Pasamos el 2 que está positivo, lo pasamos a negativo 2x más 8, porque aquí no tiene ningún signo antes, entonces es positivo 8. Para despejar la y, lo que hacemos es pasar a dividir el 4 a cada uno de los términos que tenemos por separado y reducimos términos de poder. Entonces, como en este caso sí se puede, sacamos mitad a 2 cuartos, que es negativo 1 medio, y a 8 cuartos, que es positivo 2, porque 8 entre 4 es 2. De esta forma encontramos nuestra primera ecuación. Para encontrar nuestra segunda ecuación, ya les había comentado que lo único que vamos a copiar va a ser nuestra misma pendiente, o sea, el negativo 1 medio x, que es la de la primera ecuación. Y lo único que vamos a cambiar va a ser el intersecto en y, que es 5. El intersecto en y es el segundo término, entonces solo le ponemos positivo 5. Lo que se nos repite en estas dos ecuaciones es el primer término, o sea, lo que nosotros conocemos como la pendiente. Y en el único caso en el que ambas pendientes son exactamente iguales es en las rectas paralelas. Entonces la respuesta es que las rectas son paralelas. Y les voy a dejar también de tarea que al realizar el resumen de los ejercicios, ustedes me van a realizar las gráficas de cada uno después de resolver y de transcribir cada uno de los ejercicios como se los estoy explicando. Ahora vamos a tener otro ejemplo, pero ahora lo que nos van a dar es solamente dos líneas. Es como que nos digan dos rectas. Vamos a tener un L1 y un L2. Vamos a tomar entonces de cada uno para encontrar nuestra pendiente. Aquí vamos a necesitar y nos vamos a auxiliar de nuestro repaso, que lo que tenemos es la fórmula de nuestra pendiente. Entonces vamos a encontrar la pendiente de nuestra L1. Entonces vamos a subnombrarla como M sub 1. Entonces ya sabemos cómo la vamos a encontrar. Ya sabemos que los primeros van a ser X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2. Vamos entonces a sustituir. Ya vimos que en la parte de arriba van las Y y en la parte de abajo van las X. Entonces Y sub 2 es 4 menos Y sub 1, que es 2, sobre X sub 2, que es 3, menos 0, que es el X sub 1. Y esto va a ser igual a 4 menos 2 es 2, 3 menos 0 es 3. Entonces tenemos que el primero es 2 tercios. Vamos a encontrar nuestra segunda pendiente, que la vamos a subnombrar como M sub 2, porque vamos a encontrar la pendiente de nuestra L2. La tenemos de la misma forma nombrada, entonces vamos primero con las Y. Y sub 2, negativo 2, menos de la fórmula 4, que es nuestro Y sub 1. Entonces vamos en la parte del denominador
tenemos que es x sub 2 menos x sub 1. X sub 2 es 2 menos x sub 1, negativo 2. Y esto va a ser igual a negativo 2 menos 4 es negativo 6 sobre 2 menos por menos es más cuarto. Porque 2 más 2 es 4, entonces quedaría negativo 6 cuartos. Pero esto lo podemos simplificar. Entonces nos quedaría igual a negativo 3 medios. Si nos fijamos, aquí se nos cumple nuestro segundo tipo de rectas, que son las rectas perpendiculares. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra primera que es igual a 2/3, pero nuestra segunda pendiente es negativo 3 medios. Si nos fijamos, es el opuesto negativo. ¿Por qué el opuesto negativo? Porque tenemos 2/3 y aquí tenemos negativo 3 medios. Entonces es como que la intercambiemos de lugar. El numerador pasa a denominador y el denominador pasa a numerador. Entonces quedaría 2/3 y el inverso que es negativo 3 medios. Y esto, al multiplicarlo, nos tiene que quedar igual a 1. Lo vamos a hacer entonces. Multiplicamos m sub 1 por m sub 2, que eso va a ser igual. Esto va a ser igual a multiplicar 2/3 por negativo 3 medios. ¿Cómo se realizaba la multiplicación de fracciones? Numerador por numerador y denominador por denominador. Nos quedaría en este caso 2 por 3, 6. Negativo antes porque este está negativo y negativo por positivo da negativo. Y 3 por 2 va a ser igual a 6. Entonces la respuesta nos da negativo 1. Entonces estas dos rectas son rectas perpendiculares. Simplemente al observar nuestras dos pendientes y observamos que son opuestos negativos, entonces ya con esto sabemos que estas dos rectas son perpendiculares, pero para comprobarlo hacemos la multiplicación de las dos pendientes para que nos dé siempre igual a 1 o negativo 1 según sea el caso. Vamos a continuar con nuestro segundo tema, en este caso es álgebra de funciones, la sección 3.6 de nuestro libro. Los ejercicios de la sección 3.5 se los voy a asignar de último. El tema consiste, como dice álgebra de funciones, entonces son las operaciones que podemos realizar con funciones. Ahora es como todas las funciones que hemos venido viendo, pero ahora a operarlas entre sí. ¿En qué consisten las operaciones con funciones? Pues son suma, resta, multiplicación y división, son las operaciones básicas. Pero ahora las vamos a implementar en funciones. Tenemos dos funciones, f y g de x, cualquiera. Tenemos que la suma de f más g de x es lo mismo a decir que vamos a sumar por separado la función f más la función g. En la resta es exactamente lo mismo. F menos g de x va a ser exactamente lo mismo que digamos la función f de x menos g de x. Y en la multiplicación, f por g de x va a ser exactamente lo mismo que digamos f de x por g de x. Y en el caso de la división, pues exactamente lo mismo. Decimos f entre g de x, que va a ser igual a f de x entre g de x. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar? Ya teniendo dos ecuaciones cualquiera. En este caso tenemos que f de x es igual a x cuadrado más x menos 6. Y g de x es igual a x menos 3. Pero ahora lo que tenemos que hacer es llevar cada una de las operaciones que tenemos nosotros acá a resolverlas con estas dos funciones que ya nos dan. Ya no vamos a dejar solamente planteado de esta forma, porque ya sabemos cuál va a ser f de x y cuál va a ser g de x en este caso. Pues f de x, vamos a comenzar con el primero. Tenemos f más g de x, entonces es lo mismo que tengamos. Si nos dice que es f más g de x, ¿dónde está la x? Vamos a dejar la x normal. Entonces decimos x cuadrado más x menos 6. Si se fijan lo que copié nada más.
fueron los valores que están en la función f de x. Ahora, más, el signo más no va a alterar ninguno de los otros términos de la función g de x, entonces no vamos a necesitar paréntesis. G de x es igual a x menos 3, entonces dejamos x menos 3. Ahora lo que tenemos que hacer es operar los términos que se puedan, términos semejantes, y hasta ahí quedamos. X cuadrado no tiene ninguno en términos semejantes, entonces así lo dejamos. X más X si se puede operar, y aquí es como que tengamos un 1 imaginario y un 1, entonces es más 2X. Y el último término que nos queda son menos 6 y menos 3, y menos 6 menos 3 va a ser igual a negativo 9. En esta parte nos vamos a quedar hasta ahí porque ya no podemos realizar ninguna operación en estos términos que nosotros tenemos ya resueltos. Ahora viene otro tipo de operación, f menos g de x, siempre utilizando estas dos ecuaciones que cualquier problema se los va a dar. Comenzamos con f de x, x cuadrado más x menos 6. Ahora sí tenemos un signo menos, entonces este menos sí altera los signos del g de x, entonces lo vamos a poner entre paréntesis, menos x menos 3. Los primeros los bajamos porque no tenemos ningún término antes. Menos por más es menos x, y menos por menos es más 3. Ahora lo mismo, operar términos semejantes. Lo único que ahora el x cuadrado lo bajamos siempre solo. Tenemos la x con signo contrario por acá, entonces como que tengamos 1 menos 1, eso nos va a dar 0, entonces no lo ubicamos. Negativo 6 más 3 nos da negativo 3. Si se fijan, sí varía un poco porque los resultados van a ser distintos. Lógico, porque aquí tenemos una operación y en el siguiente ejercicio tenemos otro tipo de operación. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando nos aparece f por g de 2? ¿Qué vamos a hacer con ese 2? Aquí, como les expliqué que donde iba la x y vamos a dejar una x, aquí donde va una x vamos a poner el número 2. Entonces nos va a quedar de esta forma. Como es una multiplicación, vamos a abrir paréntesis. Nos quedaría, donde está la x vamos a ubicar 2. 2 al cuadrado más 2 menos 6. Ponemos paréntesis, donde está la x vamos a poner el 2, entonces aquí nos quedaría 2 menos 3. 2 menos 3. Vamos a resolver lo que está dentro de cada paréntesis. 2 a la 2 es 4, más 2 son 6. Vamos resolviéndolo por partes. 2 por 2 es 4, más 2 menos 6. 2 menos 1, menos 3 va a ser igual a menos 1. 4 más 2 son 6, menos 6 son 0. Y el menos 1, no tenemos ninguno con qué operarlo. Y 0 por negativo 1, pues va a ser igual a 0. En este caso la respuesta nos quedó igual a 0. Si se fijan, lo único distinto es que ahora nos aparece un 2 en lugar de una variable. Y lo que vamos a hacer es sustituir por donde va la variable x por este número 2. Entonces se quedaría 2 al cuadrado más 2 menos 6 por 2 menos 3, que fue lo que tenemos aquí. Vamos con este último ejercicio. F entre g de negativo 2 ahora. Vamos entonces a sustituir en f de x. Donde aparece la x vamos a ubicar negativo 2, paréntesis, negativo 2 al cuadrado más negativo 2, vamos a poner paréntesis en todo, menos 6. Ahora esto todo dividiendo a la g. Entonces donde está la x vamos a poner negativo 2. Negativo 2 menos 3. Ahora hay que resolver nada más. Negativo 2. Negativo 2 está al cuadrado aquí, perdón. Entonces es
no es negativo 2, sino negativo 2 al cuadrado, entonces es 4 positivo, más por menos es menos 2 menos 6. Abajo sí lo podemos resolver porque ya solamente están dos términos solos. Negativo 2 menos 3 es menos 5. Ahora resolvemos la parte de arriba, que es donde tenemos varios términos. 4 menos 2 serían 2 menos 6. 2 menos 6 quedamos menos 4. Sobre menos 5, como hay dos términos negativos, entonces nos quedan 4 quintos. De esta forma terminamos con nuestro segundo ejercicio, ya con valores. Entonces la única diferencia que ustedes van a observar es que en algunos ejercicios nos va a brindar una variable y en otros nos va a brindar un número para sustituir donde está la variable. Y la diferencia, claro está, es que cuando quedamos variables nos queda una ecuación sin importar de qué tipo, y cuando nos dan un número pues nos va a quedar un número como la solución del problema. Entonces ahora, chicos, lo que nos queda es ustedes hacer el resumen. Después de hacer el resumen, resolver los ejercicios que yo les voy a dar, y de las secciones 3.5 y de la sección 3.6. Tengan un feliz día, chicos. Bye. See you.